Hola, mi nombre es Rodrigo Ruiz Rubio, soy antropólogo, docente del programa de gestión cultural del Museo de Arte de Lima, en el cual estoy a cargo del curso de gestión del patrimonio cultural. Un curso que más allá de impartir una serie de conceptos y datos referidos a la gestión del patrimonio cultural, lo que busca es desarrollar un proceso de análisis y reflexión crítica sobre la gestión del patrimonio cultural en nuestro país, ¿no? A partir del cual podamos desarrollar iniciativas creativas, contextualizadas a la realidad del Perú. Bueno, ahora estamos enfrentando una situación de emergencia nacional, una pandemia, que lamentablemente está mostrando algunos de los aspectos más críticos que tenemos como sociedad. Pensar que casi la mitad de la población del país no tiene una refrigeradora donde poder guardar sus alimentos, o que también una gran parte de la población, casi el 60% de la población, no accede al sistema financiero principalmente porque no tiene capacidad de ahorro. Sumado a ello que durante la emergencia nacional, que es donde más requerimos la solidaridad, el trabajo y el esfuerzo de todos los peruanos, los casos de corrupción se han multiplicado a nivel nacional de parte de funcionarios públicos, ¿no? Es una situación muy crítica en la que estamos enfrentando actualmente y, como digo, nos muestra los aspectos más problemáticos, más críticos de nuestra realidad nacional. Y situaciones como las descritas obviamente están agudizando los efectos de esta pandemia. Y ese es el marco de país en el que tenemos que realizar la gestión del patrimonio cultural. Teniendo el marco de ese contexto, demanda especial atención y análisis la situación de acceso y disfrute del patrimonio cultural y de los servicios culturales en general en el contexto de la pandemia, ¿no? Quienes estamos más o menos atentos a lo que viene pasando en el contexto cultural, vemos que ha habido una especie de explosión, ¿no? Interesante, de una serie de actividades virtuales, funciones de teatro, conciertos, visitas guiadas a museos o sitios arqueológicos y una serie de actividades súper interesantes a través de los medios virtuales. Pero esto también nos tiene que poner a reflexión qué nivel de accesibilidad hay de la mayoría de la población frente a ellos. Y eso es importante teniendo en cuenta que Perú es uno de los países con menos accesibilidad a Internet en América Latina, encontrarnos en penúltimo lugar, o que la mitad de la población, según los datos del propio INEI, no cuente con acceso a Internet en sus hogares, y esta situación se dramatiza aún más, por ejemplo, en la sierra o selva de nuestro país, donde el 70% de la población no tiene acceso a Internet en su hogar, y más aún si estás en una zona rural, más del 80% no tiene Internet, y la cosa es más grave si además estás en una zona rural y eres parte del sector socioeconómico en situación de pobreza, ¿no? Las barreras son muy fuertes, las limitaciones son muy grandes para la accesibilidad, es muy poco el porcentaje de población en situación de pobreza que puede acceder al Internet desde su hogar y acceder a todas estas importantes actividades que se ha desarrollado en el contexto de la pandemia. Y sumado a ello, hay que considerar que no necesariamente el tener acceso a Internet hace que tú puedas acceder a estos servicios culturales, a estos servicios relacionados al patrimonio cultural, ya que en gran parte de los casos, tanto la difusión, los contenidos, los discursos, las metodologías están destinados a determinados públicos, ¿no? A los públicos cotidianos de estos circuitos culturales asociados al patrimonio cultural. Bueno, ¿y cómo estaba la situación antes de la pandemia? Si nos remitimos a los datos del año 2017 que generó el INEI, vemos que solo uno de cada 10 peruanos asistió a un museo o a un sitio arqueológico. Y si pensamos en la asistencia a galerías de arte, muestras fotográficas, a teatros, vemos que también es menos del 10% de la población la que accedió a un tipo de servicio cultural como los nombrados.
y esto es mucho menor o casi inexistente si hablamos de los sectores poblacionales pobres, ¿no? Esto no solo se da por una barrera económica o por limitaciones de gasto de esta población o de toda la población que no asiste a estos servicios culturales, sino además está relacionado, creo, a políticas culturales y educativas a las cuales se suma también toda una serie de procesos históricos de exclusión, discriminación y racismo que están aún presentes en nuestro país. Finalmente, frente a este panorama, ¿cómo podemos desarrollar una gestión del patrimonio cultural más participativa, más inclusiva, en general más democrática? ¿Cómo los gestores culturales podemos enfrentar esas barreras estructurales anteriormente mencionadas? ¿Cómo reinventamos nuestras prácticas y nos acercamos a los intereses, a las necesidades, a las posibilidades de los sectores mayoritarios de la población de nuestro país? Bueno, dejo estas preguntas que espero generen algún proceso de reflexión creativa que nos ayude a superar estos problemas y desarrollar las posibilidades de la gestión del patrimonio cultural en nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.